Hola, bueno, yo quiero aportar un granito de arena a esta tarea maravillosa del ALSEC en prevención y en solidaridad que realmente merece la colaboración de toda la sociedad. Habría tantas cosas para contarles y decirles, pero vamos a intentar acercarle a ustedes lo más novedoso y lo que está más a manos nuestro para poder modificar nuestro sistema de vida y ayudar a nuestra salud. Lo primero que les quería contar es que así como existe una huella dactilar que nos es propia y existe un ADN, una secuencia de ADN por el cual podemos identificarnos unos diferentes del otro, se descubrió una nueva huella que tiene mucho que ver con el intestino y se llama microbiota. Ustedes habrán escuchado a lo mejor hablar de esto y si no yo les cuento rapidito. La microbiota yo digo que es la flora y la fauna que tenemos dentro nuestro. Son todos los virus, los gérmenes, los parásitos y otros organismos que viven dentro nuestro. Que si yo les cuento en la cantidad que los tenemos, ustedes se van a quedar muy sorprendidos. Existen trillones, trillones de gérmenes, montones de virus y más de 10.000 especies diferentes viviendo dentro nuestro. Por supuesto también tenemos en la piel, en la nariz, pero ahora nos vamos a dedicar a la del colon. Digo del colon porque la mayor parte de producción de estos gérmenes las tenemos en el colon. Y estos gérmenes son buenos, son benignos, nos ayudan. Por eso es tan importante una buena nutrición, una buena vida para que esta flora y esta fauna que tenemos nos ayude. Porque si esto no funciona bien, escuchen esto porque es sumamente importante. Si nuestra flora y fauna se altera, pueden producir diarreas, puede producir obesidad, puede producir enfermedades de autoagresión, de autoinmunidad y también cáncer. Entonces, esto es fundamental. ¿Y cómo se forma esta microbiota? Miren, el mejor regalo y el primer regalo que le hace una mamá a un bebé cuando nace es su propia fauna y flora. Esto es maravilloso, es increíble. Todos tenemos nuestra propia microbiota. Cuando está embarazada la mamá, por los linfáticos, esos gérmenes y esos virus migran hasta las mamas. Y cuando se produce la lactancia, pasan al intestino del bebé. El bebé nace sin colonizar, el intestino no tiene nada, se lo va dando la mamá, se lo va dando el mundo, se lo va dando la nutrición que va a tener después, pero es el mejor regalo porque le está pasando los gérmenes y las bacterias buenas que van a ayudarlo. El intestino grueso es es un órgano que integra el aparato digestivo que se une al intestino delgado a través de la válvula ileocecal y que es un tubo, digamos, es un órgano que aproximadamente mide 1,5 metros, puede ser un poquito más corto, puede llegar a 1,80 m y que tiene diferentes porciones. O sea, donde está la válvula ileocecal, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, el recto, digamos, y el ano. Como el intestino delgado también se encarga de la reabsorción del agua, a diferencia del intestino delgado que se encarga también de la reabsorción de nutrientes importantes, el colon, el intestino grueso, se encarga de la reabsorción de agua como para la solidificación de distintos desechos, que digamos conforman las heces que luego en el acto de la defecación son eliminados. Cuando uno habla de colon o habla de intestino delgado, tenemos que también tener en cuenta que hay diferentes tipos de patologías. No todas las enfermedades que, digamos, se dan en el colon son patologías de gravedad o patologías malignas. Podemos tener, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable o también conocido como colon irritable. Bueno, es un síndrome benigno, digamos, que se caracteriza por tener disconfort, o sea, el paciente va a referir que está o distendido o que tiene dolores de tipo cólicos. Este colon irritable, este síndrome intestino irritable puede cursar con episodios de diarrea, puede cursar con episodios de constipación, puede ir alternando la diarrea
con la constipación, depende cuál sea su manifestación clínica. Y, digamos, el médico clínico y luego el especialista, el gastroenterólogo, verá de acuerdo al examen físico, al laboratorio, a la ecografía y en algunos casos a la colonoscopía, de arribar, digamos, al diagnóstico de este síndrome intestino irritable. Otra de las patologías que también, digamos, es muy frecuente y que seguramente más de uno de los que hoy está visitando esta posibilidad que ofrece el ALSEC de la prevención en sí de cáncer de colon, pero con este colon gigante, es los divertículos, la patología diverticular. Bueno, ¿qué es la patología diverticular? También es una patología de índole benigna y digamos que son como pequeñas bolsitas herniarias que, digamos, se pueden dar en los diferentes segmentos que nombramos antes del colon. Otra patología también en relación a los divertículos, que también seguramente la han escuchado, es la diverticulitis, que es un proceso que se da sobre esa bolsita herniaria, sobre ese divertículo, con inflamación. Este es un proceso ya más complejo. Obviamente que el paciente que sabe que tiene divertículos es un paciente que ya tiene que saber que ante un cuadro de dolor abdominal localizado, a predominio más de la zona donde tiene él los divertículos, que se puede acompañar de fiebre, de alteraciones de las deposiciones, en algunos casos puede tener alguna deposición con estrías sanguinolentas y, digamos, en ese caso recurre, se diagnostica la diverticulitis, se puede tratar con antibióticos vía oral, en algunos casos antibióticos vía endovenosa, el paciente tiene que estar internado y de acuerdo a la evolución. Esa es otra patología que también se puede, digamos, dar en el intestino grueso, en el colon, cuando está de base la patología diverticular. Muchos de los factores relacionados al estilo de vida actual están vinculados con el desarrollo del cáncer colorectal, como por ejemplo una dieta rica en grasas y pobre en fibras, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Por lo tanto, desde lo nutricional te recomendamos, para evitar o para prevenir este tipo de cáncer, mantener un peso adecuado. Esto significa no tener un aumento de peso de más de 5 kilos anuales, tener una vida activa, para lo cual hacer un ejercicio diario de 30 minutos, lo que también te va a ayudar a mantener un peso saludable. Bueno, vamos por lo segundo, que es la existencia de un segundo cerebro. Tenemos dos cerebros. Uno, el que conocíamos desde siempre, que está ubicado dentro de nuestro cráneo, que es el sistema nervioso central, y ahí tenemos un cerebro. Y después, en el año 1999, se sentaron las bases o se clarificó la idea de que tenemos un sistema nervioso digestivo sumamente inteligente y que está interconectado con el otro. Los dos cerebros se conectan. El cerebro que tenemos acá, el sistema nervioso central, es un cerebro que se mueve por la voluntad y es totalmente previsible. Yo le doy órdenes que quiero tomar esto y hago todos los movimientos para tomarlo. Es mi voluntad la que decide y mi razonamiento. El otro, el cerebro digestivo, es totalmente imprevisible y lo que nos da mucha bronca es que no depende de nuestra voluntad. Yo no me puedo levantar hoy y decir, hoy voy a ir 3 veces al baño. ¿Y por qué no lo haré si el sistema digestivo me lo permite? Es totalmente independiente de nuestra voluntad y eso es lo que a veces nos molesta mucho y eso es lo que tiene mucho que ver con las emociones y qué pasa con el sistema nervioso digestivo. Si yo les pregunto a ustedes, descríbanme el aparato digestivo, el intestino, ustedes me dirán que, bueno, que es una tubería toda con muchas vueltas que parece una serpiente y con un colon después que es más ancho, que forma un marco y que tiene adentro sustancias malolientes y que uno puede, de ahí salen olores que no son aceptados por la sociedad. Nadie le escribió un poema, nadie pintó ni dibujó nada del aparato digestivo y ustedes no se imaginan lo importante que es para nuestras vidas.
como yo les dije, que se descubrió que tiene un sistema nervioso propio, entre las dos capas musculares existen más de 100 millones de neuronas, igual que las que tenemos aquí en el cerebro, que se interconectan y que liberan neurotransmisores, como la serotonina, que es tan conocida, que es la que falta cuando uno tiene depresión, la dopamina, que es la de la motivación, la que nos mueve a hacer las cosas, la acetilcolina. El 10% de la serotonina que uno fabrica, se fabrica aquí en el cerebro, del sistema nervioso central. El 90% en el intestino. Vieron que cuando uno va a un psiquiatra te medican con antidepresivos que en realidad recaptan la serotonina para mantenerla alta. Bueno, esa medicación solo actúa a nivel central, no actúa con la serotonina que se libera en el aparato digestivo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay que echar mano a otro tipo de soluciones, porque no bastan las pastillas, no bastan las drogas. Hay que tratar de mejorar y de aumentar la serotonina generando, que es la hormona de la felicidad y del bienestar, generando otro tipo de emociones que nos hagan bien, con otras cosas, con meditación, con yoga, con amigos, con el mindfulness, que es la mente plena, digamos, estar en lo que estoy haciendo, con la medicina china, con el ayurveda, con la homeopatía, con todo lo que nos ayude a generar emociones que nos traigan felicidad y aumentemos la serotonina. Mantener una dieta saludable, para esto la alimentación debería ser variada, equilibrada, armónica, adecuada y rica en fibras. Una dieta variada debe incluir los alimentos de todos los grupos fraccionados durante el día en desayuno, almuerzo, merienda y cena, y debe incluir alimentos: leche, yogur, queso, carne, huevos, vegetales, frutas crudas y cocidas, cereales integrales, legumbres y aceite. Las recomendaciones diarias serían leche, yogur o queso, preferentemente descremados. Se recomienda 3 raciones diarias. Elegir quesos blandos y con poca sal. Tener en cuenta que a más duros, más grasa tienen. Aprender a leer las etiquetas. En cuanto a carne y huevo, carnes magras, es decir, quitándole la grasa visible. La recomendación diaria es una porción mediana, como el tamaño aproximado de nuestra mano, la palma de la mano, preferentemente carnes blancas, y promover el consumo de pescado, sobre todo el de mar. Evitar el consumo frecuente de embutidos, o sea, los procesados y ahumadas, carnes ahumadas. Dentro de lo que es procesado, los embutidos, los fiambres, ¿no? Y el huevo se recomienda una unidad diaria, sobre todo si no se alcanza a cubrir la necesidad o el consumo de carne. Verduras y frutas es el grupo de alimentos que aporta muy buena cantidad de fibras, vitaminas y minerales. Se recomienda 3 raciones diarias, crudas y cocidas. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica, a estas 3 raciones diarias? Medio plato en almuerzo y medio plato en cena de vegetales, crudos y cocidos. A mayor variedad de colores, mejor va a ser el aporte de nutrientes. Y a esto agregarle 2 o 3 frutas en el día. Es importante comer tranquilos, en lo posible acompañados, hacer de la comida un acto de encuentro y de diálogo, y tratar en lo posible de moderar el tamaño de las porciones. Elegir preferiblemente alimentos caseros preparados en casa antes que alimentos procesados. Bueno, tenemos nuestros 2 cerebros y olvidé, no sé si el concepto de neurotransmisor está claro. El neurotransmisor son sustancias, son hormonas que hacen que transforman una emoción en un síntoma. Por ejemplo, cómo hace nuestro cuerpo frente a un susto, frente a un trauma, que es una emoción, tener dolor de panza y tener que ir al baño. ¿Cómo se entera? A través de los neurotransmisores. Los neurotransmisores serían las palabras
que transforman las emociones en síntomas físicos. Bien. La otra cosa que produce el intestino se llama benzodiazepinas, que son semejantes a los remedios que dan para el estrés y para calmar la ansiedad, y que se fabrica en el intestino y sobre todo a través de las caricias, los masajes. Por eso a los niños y a los bebés se le pasan los cólicos cuando le hacemos masajes, ¿tá? Bien, ¿cómo se comunican los dos cerebros? La emoción, a través de las emociones y a través de los neurotransmisores. ¿Quién no conoce el hecho de que cuando uno tiene miedo te dan ganas de ir al baño, te da diarrea, te da náusea, te da taquicardia? Perfecto. Esa es una de las situaciones que uno ve. La otra es el colon irritable. El colon irritable se dan en personas muy especiales que en general son muy reservadas. Se guardan todo, se guardan todas las emociones y por algún lado tiene que explotar, y es el resultado del colon irritable. También las frustraciones, las pérdidas, primero dan una falta de apetito, después como que recuperamos un poco y empezamos a comer como para darnos más placer, y después de la comilona viene la culpa, y después de la culpa viene la distensión, y es un círculo vicioso en el aparato digestivo. El otro gran tema es el estreñimiento. El estreñimiento en general se da en mujeres, no en hombres. Chapó para los varones. Los varones no viven como las mujeres, porque todas las mujeres que son estreñidas son autoexigentes, tienen que cumplir con el horario, si no, no sé qué pasa. Tienen que cumplir con los hijos, tienen que ser de 10. Bueno, los varones en general eso no les preocupa, por eso ustedes no van a encontrar muchos varones estreñidos. Y sí van a encontrar muchas mujeres estreñidas y deprimidas, porque el estreñimiento, además de llenarnos de sustancia tóxica que queda adentro, hace que se libere menos serotonina. Y al liberarse menos serotonina, tienen menor la libido y están más tristes y más deprimidas. Y una última antes de cortar. El insomnio. Miren, esto es fantástico. Se descubrió que durante el sueño las ondas del electroencefalograma del sueño tienen un equivalente a la electromiografía, las ondas de las paredes musculares del intestino. O sea que está todo en relación, el insomnio con el aparato digestivo. Por eso también después de una gran comilona no podemos dormir bien. Yo quiero, pobrecito, que usted revalorar a este pobre intestino y a este pobre colon, que no es un saco lleno de caca y de cosas feas, sino que si no tuvieran ellos, no estuviera el colon y no estuviera el intestino con todo lo que hace, no tendríamos inmunidad, nos enfermaríamos, tendríamos alergia, miles de cosas. Siguiendo con las recomendaciones nutricionales, otro grupo importante de alimentos a tener en cuenta son los cereales integrales y las legumbres. Dentro de las legumbres se aconseja que sean frescas por mayor contenido en fibra, el grano entero, poco procesado. Dentro de ellas tenemos las lentejas, arvejas, garbanzos, soja, porotos, ¿sí? Y las harinas integrales siempre es mejor teniendo en cuenta que tienen contenido en fibra, comparándola con las harinas refinadas y las harinas blancas. La recomendación es una porción diaria en almuerzo o en cena, siempre priorizando lo que son las harinas integrales y los granos enteros. Para disminuir el consumo de grasas, que es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer, se recomienda el consumo de aceites crudos, en lo posible de una sola semilla, evitar el consumo de grasas de origen animal, manteca, crema, evitar las frituras y los salteados, y los alimentos que contengan mucha cantidad de grasa, por ejemplo los productos de panadería, bizcochos, facturas y demás. Evitar reutilizar el aceite, utilizarlo una vez y evitar que los alimentos formen la crosta de tostación. Lo que se aconseja, lo que se recomienda son 2 cucharadas de aceite por día en crudo, ¿sí? También se puede reemplazar por el consumo de semillas y de frutas secas, por ejemplo castañas, nueces, avellanas, almendras. Teniendo en cuenta que el alcohol es uno de los factores de riesgo también, hay que limitar el consumo excesivo de alcohol, ¿sí? Lo que se recomienda son 2 copas en el hombre y 1 copa en la mujer. También se recomienda limitar el consumo de sodio, no utilizar sal de más, no llevar el salero a la mesa,
evitar agregarle sal de más a las comidas y todos los alimentos que contengan sodio, sal en su composición. Por ejemplo, los productos salados, snacks, papitas, chisitos, los productos enlatados, los alimentos en salmuera, los aderezos tienen mucho contenido en sodio. Lo que se recomienda para realzar el sabor natural de los alimentos es el uso de hierbas, condimentos aromáticos, todo eso para ir reemplazando la sal. Es importante ingerir una buena cantidad de líquidos, sobre todo agua segura. Se recomienda una ingesta diaria de 2 litros y también utilizar agua potable para el lavado de los alimentos y su cocción. El cáncer de colon es el cáncer que se desarrolla en la última parte del tubo digestivo. Es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Es el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad en ambos sexos, lo que también se condice con la bibliografía internacional, o sea, en nuestro país refleja lo que pasa en el resto del mundo. Lo que es importante destacar que el 90% de los tumores de colon detectados de manera temprana se curan, al igual que, que el cáncer de mama, ¿no? Por eso la importancia de aplicar las medidas de screening en los pacientes que cumplan los criterios. Otra cosa a destacar es que el 90% se produce en pacientes mayores de 50 años. Por eso el screening, las medidas de screening se focalizan en esta población. Nosotros como medida de screening a nivel de la salud pública, en nuestro hospital también de Cañada de Gómez, contamos con el método de inmunoquímica fecal, que es la prueba de la sangre oculta en materia fecal, que es una reacción de anticuerpos mediadas con la hemoglobina humana. Es mucho más sensible y más específica que la anterior, que era un poco más obsoleta y no tan sensible y tan específica. Esta prueba, como dije con anterioridad, está recomendada en mayores de 50 años, una vez al año, y si esta prueba fuera positiva, indicaría que hay un sangrado en el tubo digestivo, por lo que está indicada la colonoscopía. Uno de los pilares fundamentales del tratamiento es la cirugía, y el oncólogo después, con la pieza quirúrgica y con factores que dependen del paciente y de la pieza quirúrgica, decide el tratamiento adyuvante, que es el tratamiento que uno utiliza para disminuir las chances de la recidiva de la enfermedad. Esto se lleva a cabo en estadios tempranos y en general cuando el paciente ya presenta metástasis, el objetivo del tratamiento es otro y solamente usamos quimioterapia. En general es muy bien tolerada. Pero cabe recalcar que nosotros como agentes de salud debemos promover los hábitos saludables y recomendar a toda la población que cumpla con los criterios de screening, a los mayores de 50 años sin antecedentes familiares previos, que lleven a cabo y que se adhieran al screening. Prevenir significa evitar que un cáncer de colon aparezca, o mejor dicho, que se desarrolle. Eso es lo fundamental en lo que significa el cáncer de colon. La importancia que tiene la prevención, el por qué se hace la prevención, es porque prevenir en el caso del cáncer de colon es un método sencillo. Es posible hacer la prevención del cáncer de colon, muy posible, y porque es una patología sumamente frecuente. ¿Cómo hacemos la prevención del cáncer de colon? A nivel poblacional, a nivel general en la población, se puede hacer mediante la búsqueda de la sangre oculta en materia fecal. Y a nivel individual de cada paciente se hace a través de la realización de la videocolonoscopía. La videocolonoscopía es un examen inocuo que se hace con anestesia, en donde el paciente no tiene ningún tipo de padecimiento, no sufre, no le duele, nada. Lo único que tiene como inconveniente es que el día anterior tiene que hacer una preparación. Es una preparación que se hace con laxantes. Es sumamente importante hacer una buena preparación porque eso nos permite limpiar bien el intestino, de manera que eso nos pueda a su vez
permitir detectar los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son como pequeñas verruguitas o pequeños champiñones, como para dar una comparación que resulte útil, que puedan comprender, porque los pólipos suelen tener un tallito y una cabeza como un champiñón. O pueden ser una verruguita. ¿Qué significa? Comienzan muy chiquititos, teniendo milímetros, van creciendo y luego terminan teniendo a lo mejor un mayor tamaño, como pueden ser 1, 2, 3 centímetros. Y llega un momento en que las células de ese pólipo se van transformando, sí, van transformándose y dan origen a un cáncer de colon. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia radica en que con la videocolonoscopía lo que nosotros hacemos es detectar esos pólipos. Esos pólipos cuando son chiquitos, cuando son medianos, cuando son grandes, y lo podemos quitar, los podemos cortar, los podemos extraer. Y eso evita que en el futuro se desarrolle un cáncer de colon. Esa es la trascendencia y la importancia que tiene la videocolonoscopía. Como les decía, la videocolonoscopía es un método bastante inocuo, hecho por gente, por especialistas experimentados. Es un método simple, sencillo, que casi no tiene ningún tipo de complicación, casi. Como todo lo que hacemos los médicos, existe la posibilidad que haya alguna complicación. Son mínimas, son solucionables, pero haciendo la comparación entre una posible complicación con las ventajas que nos da la videocolonoscopía, esas son maravillosas. Son excelentes las ventajas que tiene, simplemente porque nos permite la posibilidad de prevenir el cáncer de colon.